nuevamente. Algunos me acuerdo que ya hemos pasado módulos anteriores, ¿no? Entonces, volverlos a encontrar en este módulo 14 es un placer, estimados colegas. ¿Ya? Ahora bien, pues vamos a continuar. Veremos puntos bien importantes para poder desarrollar este módulo. ¿Ya? Um, el, el módulo que vamos a abordar es antropología lingüística. Ya, antropología lingüística es una de las ramas, ¿no?, de la antropología. Un poquito les voy a yo posteriormente abordar o hacer conocer de qué se trata. Pero mientras es importante presentar más bien el módulo. Ustedes han debido ver ya en la plataforma está qué unidades temáticas vamos a abordar en este módulo. Son 4, como es normal, natural, que siempre hemos abordado en un módulo van 4 unidades temáticas. Ya, la primera, que es la diversidad lingüística, multilingüismo, plurilingüismo. Ya. El siguiente 2 es pues la lengua, y nación y nacionalidad. Un momentito me voy a poner la cámara, por favor, para que podamos vernos. Ahí estamos, colegas, ahí estoy. Ya. Bueno, ahora bien, es la unidad temática 2. La unidad temática 3, lengua, género, identidad, poder y dominación. También es una unidad temática muy interesante. Realmente todo lo que se refiere en ciencias sociales es muy interesante, dado que trabajamos nosotros con personas, ¿no es cierto? Y las personas pues tenemos nuestros propios pensamientos, formas de ver y todo. Entonces, termina siendo súper interesante siempre, ¿no es verdad? Entonces, la última unidad temática es 4, que es contacto, conflicto lingüístico y políticas lingüísticas en Bolivia. Ya. Todo referido a lo que es la lingüística. Ese es el módulo, ¿no es cierto? Pues bien, ahora bien, yo me presentaré, estimados colegas. Tal vez algunos me recuerdan, pero yo soy Alicia Rojas Ramos, es mi nombre, y soy de la carrera de antropología, es decir, mi especialidad es antropología. Egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, porque soy de La Paz, y pues la carrera de antropología en La Paz ya tiene varios años y pues se estudia la antropología y se creó también por la necesidad que tenemos en nuestro país, pues políticas de pueblos indígenas y todo aquello que era siempre en esos tiempos y que para eso se ha creado. Yo egresé de la carrera de antropología y licenciada en antropología. Luego hice diplomados, así como diplomado en educación superior, diplomado en investigación social, cualitativa, dado que la antropología es pues una carrera de netamente investigadora, ¿no? Entonces, así hemos estado trabajando, hay varios compañeros que también están en la UP, ¿no? Luego he hecho una maestría en educación superior, otra maestría también en la antropología social cultural. También hice una especialidad, ¿no?, en antropología del folclore y finalmente el doctorado en antropología social, que hice una tesis sobre violencia infantil intrafamiliar
en poblaciones que es necesario estudiar, ¿no? Entonces, ese tipo de investigaciones he estado yo haciendo y eso es lo que he podido recurrir en el ámbito académico. Ahora bien, como les dije, la antropología es pues de netamente de investigación. Entonces, pues yo trabajé de consultora por varios años, así como por ejemplo financiado por AECID, también por ¿cómo se llama esto? De la Fundación contra el Hambre, Fundación contra la Pobreza, entre algunos. Hice las investigaciones sobre modos de pensar de la gente, sistemas médicos, todo relacionado a lo que es la antropología, ¿no? Entonces esa es mi trayectoria, digamos, de profesional. Y finalmente he sido docente universitaria tanto en la UMSA como en la UPA también del Alto y estuve también en la, ¿cómo se llama? En la Academia Diplomática, que es una academia diplomática donde estudian para ser agregados culturales, diplomáticos en el exterior, donde estudian muchos jóvenes ya profesionales, pero que ellos quieren especializarse, entonces estudian allá, ¿no? Y finalmente, en la UP también he trabajado desde 2018, hay muy buenos recuerdos, eran presenciales en aquellos años, entonces era pues diferente, interesante y pues ha sido muy productivo esos años en mi trabajo en la UP, compartiendo con los profesores que vienen desde las realidades diferentes, pero realidades que son, que traen datos de primera mano, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo comentar, estimados colegas, lo que yo soy y lo que hice también, ¿no? Ahora bien, colegas, pasando al siguiente punto, también es importante que podamos ver el tema de nuestras clases. Es decir, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos para que podamos aprovechar el tiempo. Uno de ellos es, por ejemplo, a qué hora vamos a reunirnos y qué días. Los sábados a esta misma hora, dado que ya ustedes están pues en sus casas, en sus hogares, ya, ¿no? No así los días viernes, porque los días viernes muchos colegas están retornando a su hogar de sus fuentes laborales, entonces como que se atrasan y pues para no atrasarnos, pues lo haremos los días sábados a esta hora, ¿no? Y en cuanto a las entradas, estimados colegas, por favor, esperaremos unos 8 a 10 minutos, no sé si es mucho, pero cosa que todos podamos entrar a, la, a las clases, a las sesiones, ¿no? Y eso es bien importante, colegas, porque también hay algunos momentos en que podemos atrasarnos y pues eso puede, digamos, a las personas digamos, nos distraen, ¿no? Entonces, esas cositas los podemos evitar, ¿no, colegas? Entonces, eso es importante, ¿ya? Otro aspecto importante en esta cuestión de entrada y todo aquello, es importante también las participaciones. Ya las participaciones comentaremos, porque estas clases son, pues, estimados colegas, para eso, no para hacer debates, porque estamos a nivel maestría, entonces tenemos que hacer debates sobre conceptos, qué sé yo, sobre las teorías, sobre todo lo que vamos a ir avanzando en este proceso del módulo. Ya es importante porque todas las participaciones son importantes. Por eso les digo, colegas, ustedes traen las vivencias cotidianas que es importante analizar en nuestro contexto y en la actualidad, ¿no? Entonces son las ideas, son formas de ver, son formas de pensar, son importantes, son válidas todos,
desde los contextos que ustedes vienen, ¿ya? Eso. Otro punto importante, colegas, es el tema de la entrega de trabajos. Ya saben, colegas, ustedes, para entregar los trabajos no nos atrasaremos. Ya haremos con anticipación. Sabemos que no tenemos mucho tiempo. Ya no tenemos mucho tiempo, pero hagamos el esfuercito porque es importante tener los trabajos al día y a la hora. Los jueves hasta las 11:59, pero no, perdón, no esperaremos hasta el último minuto, sino lo haremos lo más antes posible, porque después no es posible ya entregar, saben ustedes, y hay que hacer una nota o algo así, pero eso no nos conviene, ¿ya? Entonces, eso es importante también, la entrega de los trabajos las tareas en el foro, en la plataforma, también lo haremos anteladamente, ¿no? Eso es también importante. Otro aspecto importante que no hay que dejar de lado también es el tema de la el tema de pagar o sea, las mensualidades que ustedes realizan. Ya eso es importante porque tuvimos experiencias en antiguos módulos, en gestiones pasadas en los que se atrasaban de pagar, ¿no es cierto? Sabemos los factores por los que no pagamos o es que no alcanzamos, todo aquello puede pasar. Pero eso hay que cuidar porque después ya no tenemos acceso a la plataforma y mientras el tiempo pasa ya pues nos estamos atrasando en la entrega de los trabajos, ¿no? Eso es importante también. Un último, digamos, punto son los permisos. Nos han recomendado esto expresamente que no podemos pedir permiso o ampliación de la plataforma, digamos, con argumentos que no justifican, ¿no? Por ejemplo, los argumentos que sí justifican son el tema de la salud. Ya, eso realmente no, pues eso no es indiscutible realmente, ¿no? Pero en otros casos no. Es importante ese aspecto también, ¿ya? Los permisos. Ahora bien, en esta ocasión, estimados colegas, tenemos una suerte, pero no sé si es suerte, no sé, pero a mí me alegra bastante porque tenemos un acompañante, ¿ya? Un acompañante con el que vamos a consultar si tenemos alguna duda, cosa que en las gestiones pasadas, una vez les comento esto como una anécdota, colegas, tuve un acompañante que no nos apoyaba mucho, pero sí nos estaba siempre tipo capataz, ¿no? Controlándonos, quién entra, no entra, usted no entra, no cumple con la hora exacta, o sea, así, ¿no? No está cumpliendo con dedicación de tiempo, todo aquello, ¿no? Pero que cuando teníamos un problema a resolver no nos apoyaba, ¿no? Pero en esta ocasión, por eso les digo, colegas, pues tenemos una suerte de que estamos con nuestro acompañante, que es el doctor Huáscar Galindo. Ya, él nos va a acompañar, también nos va a resolver si tenemos algún problema, ya. Antiguamente, si teníamos algún problema, si mi acompañante, mi coordinador que me está acompañando no me resuelve, entonces yo tenía que recurrir al nivel más alto, ¿no? O sea, ya tiene que llamar al coordinador de la región y luego así, ¿no? Pero ahora no, ahora nos va a ir mucho mejor, ¿no es cierto? Eso también quería comentarles, colegas, y también, doctor Galindo, reciba saludos cordiales, bienvenido. Este es nuestro módulo, pues vamos a desarrollar de manera que todos vamos a estar muy de manera óptima y vamos a estar todos quedar contentos, ¿no es cierto? Eso. Ya después,
Bueno, lo que les decía, ya les había presentado el módulo, cómo es lo que nosotros vamos a poder desarrollar este módulo, estimados colegas. ¿Ya? Ahora bien, no sé si tienen algún comentario hasta este momento. La palabra, licenciada, buenas tardes. Adelante, ¿Me por escucha, favor. licenciada? Sí, adelante, por favor, adelante. Bien, un gusto nuevamente conversar con usted. Lo siguiente, licenciado, mire, el anterior módulo, en lo que hemos pasado, y va por mi parte, no sé si comparten conmigo la idea mis compañeros, pero sí es que hay un trabajo, licenciada, final para la cuarta semana, porque el caso del anterior módulo no se podía observar, o sea, me refiero a que veíamos la primera semana los trabajos bien, la segunda semana bien, la tercera semana, o sea, nos habilitaban cada semana que pasábamos. Sin embargo, para la última semana, para la cuarta semana, hemos tenido un trabajo muy arduo, muy tedioso, valga el término. Y si fuera el caso, licenciada, como usted ya sabe los trabajos que vamos a realizar, nos anticiparía si es un trabajo tedioso, porque la verdad ha sido muy dificultoso para mi persona, porque hemos pasado día lunes y después de 3 días teníamos que entregar una investigación, una socialización, un video y todavía teníamos que marcar una clase con nuestros estudiantes. O sea, ha sido mucho, mucho trabajo y estábamos con evaluación diagnóstica. Es cierto, no sé si me dejaba entender, licenciada, ¿no? Si es que va a haber un trabajo final, nos pudiera advertir antes. Gracias, licenciada. Un gusto. Claro que sí, como ha sido siempre en los módulos anteriores, y ahora hay algunas, pero algunas modificaciones que se está haciendo, pero muy pocas, ¿ya? Y siempre esas modificaciones siempre son para mejorar, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando en la UP. Pero se les va a comunicar anteladamente un trabajo final que va a haber seguramente siempre, como es normal, ¿no es cierto? Va a haber un trabajo final. Y los trabajos semanales, claro, ya lo conocemos, pero un trabajo final seguramente que va a haber, ya nos van a también pasar esa información, porque de momento nos han pasado solamente para esta semana, ya lo tenemos, eso sí, pero lo que usted dice tiene razón, estimado colega, eso lo vamos a trabajar, hay que tener cuidado en eso, sí tiene razón usted, porque los trabajos finales tienen buen puntaje, entonces hay que hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, yo acabo de acordarme un punto importante de las faltas, los permisos ya les dije, pero por eso no es bueno no faltarnos, ya colegas, porque sabemos que también hay pues problemas, ¿no es cierto? Eh, en el trabajo, la familia, todo, ¿no es verdad? Pero eso un poquito más recomendarles, no faltaremos, porque aquí me viene esto. eh, Habían colegas pero caramba, que trabajaron muy bien, ¿no? Tienen sus trabajos muy buenos, nunca dejaban de entrar al foro, presentando los trabajos y todo. Pero ¿qué pasaba? Que habían faltado una y dos y luego ya no, ya pues estamos muy perjudicados, ¿no? Entonces, esos puntos vamos a tener cuidado, ya colegas. Ahora, en lo que dice usted, vuelvo a decir, vamos a ya informarles anteladamente, ya nomás para que podamos ir trabajando también, ¿no? Colegas, eso es importante. Ahora bien, colegas, ¿alguien más antes de empezar las clases? Muy bien, entonces, estimados colegas, ya entraremos al tema que nos toca desarrollar en esta tarde. Es importante porque no tenemos que perder el tiempo. Ya, como les había comentado, el tema que nos toca desarrollar en esta es pues la diversidad lingüística, multilingüismo y pluricultural. Por favor, déjenme compartir
algunos apuntes al respecto. De hecho, ya habíamos avanzado en alguna maestría anterior, pero que ahora he podido aumentar algunos aspectos que son importantes para la actualidad, ¿no es verdad, colegas? Entonces hay que tomar muy en cuenta también el texto académico que tenemos. Ya, el texto académico, por favor, colegas, van a echar una leída también. Es una lectura muy agradable. Es una lectura agradable que hace referencia pues a la diversidad lingüística y a lo que nosotros estamos viviendo cada día, ¿no? Estamos escuchando a la gente, cómo ellos están haciendo una interacción, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Ya, pues bien, colegas, ¿se puede ver la pantalla, colegas? ¿Aló, colegas? Sí, estimada doctora, se Sí, logra ver. licenciado, se ve. Ya, Sí, sí, se ve. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora bien, aquí estamos, diversidad lingüística, multilingüismo, plurilingüismo. Ya, temáticas de la semana de la unidad 1 del módulo 14. Ahí estoy yo, mi nombre es Alicia Rojas Ramos. Ya, entonces, un poquito vamos a ilustrar de lo que se trata la antropología lingüística. Ya. Bueno, la antropología en sí es una disciplina muy grande, ya, muy grande, porque trata del qué hacer del ser humano. Entonces va a abordar la arqueología, eh, antropología, es decir, paleontología incluso, ¿no es cierto? Va a abordar posteriormente arqueología, ya ahí está lingüística, también psicología, va a abordar pero diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, una de estas ramas va a ser antropología lingüística, ya antropología social, por ejemplo. Antropología social es una de las ramas, pero muy grande, muy grande. También se le llama etnología. ¿Ya? Antropología lingüística es importante, pero caray, ¿qué tal importante es esto en el quehacer del ser humano, ¿no es cierto? La antropología lingüística como una rama científica que investiga en un principio, ¿no?, el origen, la evolución y la estructura del lenguaje digamos, de manera detallada. Va a investigar la antropología lingüística. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es cada disciplina? Ustedes saben, queridos colegas, de cada disciplina tiene su propio método de investigación, ¿no es cierto? En este caso, si bien la antropología utiliza el método cualitativo por excelencia, también cuantitativo, pero en mucho más es preponderante para la antropología el método cualitativo. Entonces, la antropología, al estudiar el lenguaje, la lengua, como un recurso cultural y una práctica social, lo que utiliza son métodos interdisciplinarios a partir del método cualitativo. ¿Ya? Entonces va a utilizar métodos etnográficos del enfoque cualitativo que son propios, la observación participativa, las interacciones sociales, los estilos comunicativos, todo aquello que es inherente a la lengua o al idioma. Como especialidad, la antropología lingüística, que se ocupa de la relación entre las lenguas ya de habla, las sociedades y características culturales de estas, ¿no? Entonces, va a hablar acerca de cómo se comunica la gente en su vida cotidiana, los léxicos, usos, relaciones sociales en una cultura, ¿no? Y nos va a enseñar digamos, actividades o, digamos, qué hacer de un grupo social. Eso es lo que va a hacer. Entonces lo va a ver el papel del lenguaje en un contexto social particular, porque después
de los particulares va a construir una cuestión general que va a ser ya pues para una forma de expresar cuál es el lenguaje, cómo se comunican las comunidades y grupos sociales, y el rol que cumple la lengua en determinar las prácticas culturales. Hablamos de prácticas culturales porque esas son la base eh, de la cultura en sí, que es el grande, el macro, ¿no? Entonces son prácticas pequeñas, prácticas en diferentes ámbitos, aspectos y todo aquello que es referente a la vida de una población. Entonces, por eso es importante, dice, ¿no? Cómo se relacionan el léxico y los usos lingüísticos con las características culturales que son básicas de una determinada sociedad. Ahora bien, un aspecto importante, pero es esto de la cultura. La cultura es la extensión del ser humano. Siempre hemos dicho eso, ha sido así, si bien con el tiempo va a ir cambiando, pero que continúa siendo una extensión del ser humano. Porque necesita racionalizar todo lo que existe, a las personas, la naturaleza, damos significado a todo lo que existe, la realidad, es el lente de una cultura, por eso lo anoto así, porque en realidad la cultura es la totalidad, ¿no? El del quehacer del ser humano. En ese sentido, el ser humano va a construir la cultura. El sujeto constituyente tendría que llamarse así, y a través de la cultura el ser humano necesita ese marco. A través de la cultura va a poder explicar, va a poder manifestar, ¿no es cierto? Entonces, eso es en lo que un poquito ilustrando de lo que es la antropología lingüística, ya un poco, porque es muy amplio y es grande, pero bueno, para nosotros estamos haciendo una introducción nomás de lo que es el módulo, por qué se llama antropología lingüística. El contenido ya es netamente de la lengua, el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, acá, si ustedes han leído el texto base que tenemos, y también para enriquecer un poco más de los textos, de la cosecha propia que tenemos desde nuestro bagaje de estudios, ¿no es cierto? Y también de las lecturas que hemos hecho en los anteriores módulos, pues lo vamos a tener con esa base, vamos a poder analizar mejor. Nos dice, el lenguaje no es solo un medio de comunicación, es un marcador de identidad cultural, social e individual. Esta afirmación no solamente va a quedar en una comunidad, sino o en un contexto particular, sino de hecho es una cuestión general, normal y natural también, ¿no? Esta afirmación que aparece en la lectura base en nuestro texto es muy interesante porque nos va a mostrar muchos autores que van a coincidir en una, ¿ya? ¿Qué es la lengua? ¿Cómo ellos a través de los estudios han podido pues establecer hasta estas alturas de la vida cómo es la lengua, el plurilingüismo, la diversidad lingüística, multilingüismo y todo aquello? Entonces aquí nos preguntamos, ¿es el lenguaje simplemente un instrumento o es una estructura de poder? ¿No es cierto? La diversidad lingüística es un hecho descriptivo o una construcción política. Cuando hablamos de un hecho descriptivo, estamos haciendo referencia de una realidad en una comunidad y en todas las comunidades, pero realidades propias, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces necesitamos, pero, analizar un poco más allá de los conceptos, porque
la idea central de la unidad temática es esta, ¿no? La diversidad lingüística. Ustedes, colegas, recordarán que se hablaba en años anteriores de las diversidades lingüísticas, de la pluriculturalidad en nuestro país. Obviamente que sabemos que estas teorías, estos estudios, ¿no es cierto?, han venido ya desde afuera y viene como una ola, ¿no es cierto?, que llega a nuestro continente, nuestros países y todo aquello, las diversidades lingüísticas, y ahí hablábamos sobre multilingüismo, plurilingüismo, ¿no es cierto?, de aquellos ya hablábamos ya en años anteriores, ya, pero que lo tratábamos como si fuera, digamos, en multilingüismo. Bolivia es, por ejemplo, ¿no? Bolivia es un país multilingüe. ¿Por qué? Porque tiene más o 36 nacionalidades o 36 lenguas. Decía, somos un país multilingüe. ¿Ya? Posteriormente hablamos de la pluriculturalidad, ¿no es cierto? Entonces, también hablamos de plurilingüismo. ¿Ya? Entonces, acá estábamos viendo realmente de una categoría. Entonces decimos, sino más bien son categorías estos, ¿no? Epistemológicas, políticas, ideológicas, históricamente situados. Por eso les decía yo, históricamente situados porque son contextos particulares, ¿no es cierto? Y estudios de esos contextos particulares es que nos va a reflejar la realidad de las lenguas, ¿no? En lo epistemológico porque nos dan una comprensión del mundo, no del mundo, de lo que está pasando, en las políticas, los intereses que van a definir, ¿no?, las organizaciones sociales también, y lo ideológico corresponden a líneas de pensamiento. Ya de hecho hemos visto en nuestro contexto del país estos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, pues dice, por eso dice históricamente situados, porque provienen de un tiempo y contexto. Son categorías que pueden contener tensiones epistemológicas de hecho, y eso lo podemos nosotros ver en el ámbito académico, pero que sin embargo en la cotidianidad lo vamos a ver, vamos a escuchar a la gente en nuestras comunidades educativas cómo ellos están hablando, ¿ya? Eso lo vamos a ver, ¿no? Pero que sin embargo, pues es importante, pues estos conceptos configuran nuestras formas específicas de entender el mundo. Entonces es importante en este caso esto de la diversidad lingüística, ¿no? Ahora bien, recorriendo a nuestro texto académico, colegas, si lo tienen a mano, por favor, echen una mirada, es muy interesante, ¿ya? Y nos va a reflejar realmente lo que también nosotros estamos viendo en nuestro diario que hacer como docentes, ¿ya? Algunos de estos autores que ya habían hecho investigaciones. De hecho, esto viene, por eso les decía, colegas, antes del 2000 se hablaba de plurilingüismo, multicultural, pluricultural, todo aquello se hablaba. Estos autores que lo hemos visto, que nos está acompañando ahora para analizar, son del 2000 adelante. Ya, entonces señalan que existen, dice, aproximadamente como 7000 lenguas, ¿no? Ya vivas, pero también hay pues lenguas ya muertas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que podemos decir que ya es una lengua muerta, que es el puquina, que se hablaba en Tiwanaku, ¿no? En los tiempos cuando Tiwanaku era pues una cultura que estaba pues en su apogeo, ¿no es cierto?, en sus tiempos, porque hay lenguas que ya también están muertas, ¿no? Entonces, David Cristal, por ejemplo, señala, existen lenguas vivas en la actualidad. ¿Y cómo define la diversidad lingüística? Dice que es la existencia de múltiples lenguas y variantes dialectales, dice. Ahora bien, en nuestro contexto, los lingüistas también tenemos nosotros
que han egresado, que de las universidades nuestras, estatales sobre todo, y también están haciendo estudios sobre las lenguas, los lingüistas, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, si bien en Europa, porque son europeos, estos autores están hablando de dialectos, ¿no? En nuestro contexto se habla más bien de variantes lingüísticas, ¿no? No tanto de los dialectos, sino variantes lingüísticas o variaciones lingüísticas que son, ¿por qué? Porque hay una diferencia, por eso les decía, el tiempo y espacio son categorías pues muy importante en este caso para poder analizar, ¿no? Estos aspectos de la lingüística y otros. Entonces ahí hay diferentes cuando hablan, por ejemplo, hablando en el departamento de La Paz, el Aymara de las provincias, Masuyo o los de arriba, hablan diferente a los que hablan los Aymaras de Carangas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son variaciones lingüísticas. No los llamamos dialectos, sino más bien variaciones lingüísticas. Pero aquí nos interesa cómo define este David Cristal lo que es la diversidad lingüística, ¿no? Skutnav es otro que lo menciona en nuestro texto. Uh, Dice que más allá de la existencia de múltiples lenguas en un espacio, pues él va a vincular además pues con derechos lingüísticos. Entonces, cuando hablamos de derechos lingüísticos, ya vamos a hacer referencia a las personas y a los grupos sociales con sus cosmovisiones particulares, conjuntos de valores, sus memorias, ¿no es cierto?, que son fundamentales para una identidad de los hablantes. Entonces, ahí entran los derechos lingüísticos. Por otra parte, también va a mencionar sobre el reconocimiento y la protección de las lenguas minoritarias para garantizar los derechos lingüísticos. Claro que sí. Cuando se hablaba, y se habló siempre esto, primero se habló de derechos culturales en nuestro país, luego se habló de derechos lingüísticos. En esto igual, tanto como en derechos culturales como en derechos lingüísticos, pues buscamos un reconocimiento y una protección de lenguas minoritarias que están en extinción. Hay pues culturas o grupos sociales que están ya en digamos, en extinción por varios factores, ¿no? Entonces a esos hacía referencia. Y esto de Skutnav Kangas, por ejemplo, hace esa referencia, lo hace, ¿no? Lo hace. Y por eso él busca, pues el autor busca alcanzar una justicia social y la equidad, porque pues tiene que ser valorado todas las lenguas, ¿no es cierto?, de los grupos sociales. Entonces va a buscar. Luego hemos visto también, ustedes también han visto esto de Daniel Natle y Susanne, que también es de esos mismos años, igualmente va a hacer referencia a la diversidad lingüística como un conjunto de lenguas y variedades lingüísticas existentes en el mundo, ¿ya? Pero sin embargo, ellos tampoco dicen, aquí viene esta controversia epistemológica, ¿no es cierto, colegas? Dice, ¿qué es la lengua? ¿No es cierto? No lo dicen, ¿qué es la lengua? ¿Ya? Algunos autores esto discuten también, ¿qué es la lengua? No, desde la antropología lingüística, la lengua es una herramienta que nos permite categorizar y expresar el mundo y nos da la capacidad de razonar al ser humano. Entonces la lengua permite dar forma a la cultura. Entonces es el sistema operativo de las civilizaciones. Eso sería desde la antropología lingüística. Entonces toda lengua es social, sabemos, porque se aprende y se comparte en grupo. Esa es una de las características que no cambia, que no va a cambiar, que no tampoco es diferente, sino es universal, es una característica universal, podemos llamarlo así,
que se aprende y se comparte en grupo, ¿no? Tiene estructura, porque una lengua tiene estructura, sabemos que hay unas reglas gramaticales, sintaxis, entonces es de esa manera, tiene una estructura. Ahora bien, la razón de ser de la lengua o idioma, ¿no? Sin la lengua no podríamos comprender conceptos muy complejos como por ejemplo el tiempo, esas categorías tiempo, espacio, ayer, mañana, los hechos sociales, la cotidianidad, vida, muerte, nacimiento, el ser, y nos permite dar sentido a la existencia. Entonces, y la razón de ser de la lengua o idioma, ¿no? Sin la lengua no podríamos expresar el pensamiento y las ideas. Entonces no se podría construir una cultura. ¿No es cierto? Entonces, estimados colegas, ahí para ya un poco terminando con este punto, decimos, la lengua nos permite entender, razonar sobre la vida humana, es social. La lengua es esencialmente humana, nos hace humanos también. Todas las sociedades tienen una lengua o un idioma, o más de un idioma también. Cuando hablamos de la diversidad lingüística, ahí estamos. No estamos hablando de una sola lengua en un grupo social o en una sociedad, sino siempre hay más de un idioma, ¿no? Podemos analizar particularmente ciertas civilizaciones y lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, pero básica y fundamentalmente, la lengua es la transmisora de la cultura, de todo ese bagaje cultural, ¿no? La lengua permite la cohesión e identidad cultural también, porque a través de una lengua transmitimos nuestros valores, saberes, formas de ver la vida, por eso decimos cosmovisiones y demás, ¿no? Se entiende que la lengua es un archivo también de la historia de una sociedad. Por eso también tenemos pues ya muy desarrollados, ¿no es cierto?, vocabularios, tenemos escrituras como de Ludovico Bertonio, por ejemplo, de 1612, sobre, sobre el vocabulario, primer vocabulario aymara, y de Gonzalo Holguín también lo de quechua, ¿no? Entonces todo aquello tenemos. Cuando una lengua muere se pierde una forma de entender la existencia de una comunidad. La antropología desde una perspectiva evolutiva va a manifestar, o sea, va a estudiar y pues nos muestra cómo los primeros atisbos del habla se tuvo que generar, ¿no es cierto?, en los tiempos, digamos, en los tiempos primigenios, porque donde lo identifican al ser humano como un animal gregario, porque viven en grupos. Siempre vivimos en una comunidad hasta ahora y lo somos así. Es una de las características. Ya, entonces, esos primeros atisbos se habrían, digamos, generado, digamos así, cuando ya camina el ser humano erguido, ¿ya? Y ahí el desarrollo del cerebro en la utilización de las manos como una herramienta. Ya comienza y desarrollar mucho más el cerebro para ir ya pues alcanzando pues una comunicación, ¿no es cierto?, más compleja ya. Entonces, la lengua ha permitido la supervivencia, la cooperación entre los seres humanos. Al compartir formación, se pudo desarrollar la agricultura, la ciencia, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hemos podido dar un concepto de lo que es una lengua.
Ya. Ahora, aquí este punto es importante, interesante, estimados colegas. Por favor, no se van a ir, no se desvíen a otro lado. La lengua nos permite la expresión de la subjetividad. ¿A qué se refiere esto, estimados colegas? Las subjetividades, nosotros como seres, personas humanas, pues siempre tenemos, ¿no es cierto? Eso es lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Eh, lo que vemos, lo que es bueno o malo, pero es una cuestión subjetiva. También nos podemos comunicar con las personas, ¿no es cierto?, con nuestros prójimos, ¿no es cierto?, podemos comunicarnos porque ellos también tienen este aspecto subjetivo y pues pueden expresar y lo expresamos, ¿no? Y la lengua pues nos permite canalizar también la imaginación y conectar con el mundo, del mundo interno con las personas hacia afuera, ¿no? Esa imaginación podemos expresar a través de la lengua. Así de importante, entonces, la lengua podemos definir como una transmisora de todo el bagaje cultural del ser humano, ¿ya? Ahora bien, nos habla de la diversidad y derechos lingüísticos. Volviendo a los mismos autores, ¿no es cierto? Skutnap, por ejemplo, que habla muy bien al respecto, dice, hace una buena referencia a los derechos lingüísticos, dice. Ya los derechos lingüísticos ya lo hemos visto cómo es relacionado con las culturas minoritarias o lenguas minoritarias en extinción, ¿ya? Aquí la diversidad lingüística deja de ser un dato estadístico y se convierte en un problema de justicia. Ya lo habíamos mencionado, pero eso es justicia social, un problema de equidad, porque nosotros ya habíamos hablado, y eso en años anteriores, sobre la equidad, ¿no es cierto? Todas las... Y es más, en nuestra constitución política del Estado, las lenguas maternas, que son quechua, aymara, ¿no es cierto?, guaraní, esas lenguas ya también son oficiales. Antiguamente no, la lengua española nomás, es decir, castellano era oficial, lengua oficial castellano, así era, ¿no es cierto? Pero ahora no, con la nueva constitución no. Es un problema de equidad. Tiene el mismo valor las lenguas, todas las que existen, ¿no? Un problema de reconocimiento a las lenguas minoritarias, ¿no?, que están en extinción. Igualmente, por esa razón es que estas políticas de gobierno, políticas públicas, lingüísticas, ¿no es cierto?, han hecho estudios, muchos han estudios y tratar de recopilar las lenguas que están en extinción, sobre todo en las tierras bajas, ¿no es cierto? Pero a ver, aquí, estimados colegas, viene una controversia al final. ¿La diversidad lingüística es un valor cultural? Sí, porque la gente usa y hace vivir la lengua. Dice, o es un derecho humano, dice. Entonces, si aceptamos esta segunda postura, entonces la pérdida de una lengua no solo es una pérdida cultural, ¿no?, sino una forma de violencia estructural. Perdón. Al respecto podemos acudir a una lectura, por ejemplo, del investigador antropólogo Álvaro Díez Astete. En 2015 publica un libro que es financiado por Fobomade, y dice pueblos indígenas de las tierras bajas en alta vulnerabilidad. Aquí se puede observar cómo las lenguas van en desaparición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una cuestión de que los estados pues no se han ocupado. Estos pueblos están en el monte, en las tierras bajas, estamos hablando de la parte amazónica, por ejemplo, ¿no es cierto? Están en el monte y hay enfermedades y hay digamos, choques culturales, hay migración de las tierras altas a las tierras bajas. Entonces ahí pues hay muchos factores que hace que
estos, estos pueblos con sus lenguas vayan en desaparición. Por eso decía que está en alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso también atañe a las lenguas. Ya. Ahora bien, nosotros lo vamos a ver y ahora nos estamos preguntando, ¿y qué pasa con la globalización? ¿No es cierto? Con respecto a las lenguas, ¿no? En nuestro texto nos menciona que la globalización amenaza las lenguas minoritarias. Al respecto, también podemos plantear un debate más complejo. Decimos, la globalización elimina las lenguas o quizás produce nuevas configuraciones híbridas. Aquí al respecto, estimados colegas, hay que leer un poquito a Díaz Polanco en los años, tiene varias ediciones, en la última edición ha mejorado un poco más y dice, la sociedad misma tiende a una heterogeneidad, dice, cuando hay globalizaciones y pareciera que se va a homogeneizar las lenguas y la cultura misma, pues no, la misma sociedad dice que tiende a una heterogeneidad, dice que pues aparecen nuevas configuraciones lingüísticas y se dan, dice, incluso las brechas generacionales. Y ustedes han visto, colegas, en los colegios los jóvenes comienzan a hablar con ciertos códigos, ¿no es cierto? Y se entienden ellos, ¿no es cierto? Son espacios, son contextos en los que la gente pues ya naturalmente comienza a más bien a heterogeneizar en muchos casos. No, pero bueno, nosotros decimos no, la globalización va a homogeneizar ya una sola lengua. Bueno, también ha sido no el tema del idioma inglés, ¿no es cierto? El idioma universal es el inglés, decimos, ¿no es cierto? Pero hay otras lenguas, no. Comienzan a dar nuevas configuraciones. Entonces, aquí, por ejemplo, también entra una controversia ideológica, dice. Por un lado, usamos un discurso celebratorio diciendo la diversidad lingüística es buena, es positiva. Así nosotros, cada comunidad o grupo cultural, tenemos nuestra propia lengua, ¿no es cierto? Y nosotros, pues eso mantenemos, decimos, pero mientras en nuestra dinámica cotidiana tendemos a homogeneizar, ¿no? En el ámbito económico, por ejemplo, en los intercambios, en los mercados, en lo social, en los grupos sociales, ¿no? No la practicamos, más bien como por eso los grupos sociales no los podemos obligar, ellos lo utilizan de la manera que lo ven conveniente, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo que es la diversidad cultural, ¿no? Ahora bien, viene el siguiente tema eh, que tenemos que desarrollar es el multilingüismo. Estimados colegas, a ver si están con el texto, aquí también nos presenta pues varios autores, ¿no? Varios autores. Ahora, estos autores, estimados colegas, nos va a servir para poder analizar nuestra propia realidad, ¿ya? William Mackay es uno de ellos, pero este trabajo ya había sido desde muchísimo más antes de 1962. También tiene actuales estudios, este William Mackay. Nos dice multilingüismo como un estado dinámico, así lo considera él. Es un estado dinámico. Es la capacidad de una persona para utilizar dos o más lenguas indistintamente. Ya. Entonces, además da énfasis en la funcionalidad del multilingüismo. Eso decíamos ya, de hecho, en la diversidad lingüística de que, perdón, el, pues el multilingüismo pues es funcional en algunos contextos, ¿no? Cómo los hablantes seleccionan una lengua según la situación, según el contexto.
Es una cuestión de uso práctico de la lengua, la capacidad de emplearlas de manera eficaz según necesidad comunicativa del contexto. Cuando necesitan, las personas, los hablantes, pueden hablar una lengua y después hablar otra también, incluso tres. Yo conozco una población, pero eso no es que ha habido, digamos, migraciones ni nada, sino es una población en norte de La Paz que se llama Upinguaya, ya dentro de la jurisdicción de Red de Salud Apolobamba. ¿No? Allá, por ejemplo, las personas, todas las familias, desde niños, hablan el castellano, hablan aymara, hablan quechua, incluso hay una lengua que es ritual. ¿Ya? Entonces todos entienden, ¿no? Es interesante ver ese tipo digamos, de relaciones sociales y el uso de las lenguas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, McKay hace referencia a las realidades, ¿no? Él está haciendo estudios en sociedades más macros, grandes, ¿no es cierto?, como ciudades. Yo les hablaba de una comunidad, pero esto es más grande. Por eso da ese énfasis en la funcionalidad del multilingüismo, cómo los hablantes seleccionan una lengua según la situación. Es una cuestión de uso práctico, la capacidad de emplearlas, ¿no es cierto? Eso dice. Otro autor que nos presenta también dice lo mismo, ¿no? Donde los individuos utilizan dos o más lenguas, aunque con fluidez o con poco fluidez, es dinámico y cambian en el tiempo según las circunstancias, puede ser grupos sociales, entre profesionales incluso, personales y todo, ¿no? Entonces, según estos autores, pues la característica principal del multilingüismo sería que es flexible, uno, que se adapta, ¿no? Y tiene la capacidad de alternar según el contexto comunicativo, ¿no? Y las personas utilizan y se entienden, que es lo importante, ¿no? En el plano personal, por ejemplo, la capacidad de una persona para comunicarse en varias lenguas, ¿no? En el plano social, la coexistencia de múltiples lenguas dentro de una región, una comunidad. Entonces, es una cuestión de las personas. Eso es algo que no lo podemos, nadie puede eso detener porque pues así se dan en las sociedades, en los grupos sociales, ¿no? Así se dan. No les podemos decir nosotros, vaya, en su reunión no han podido, no hablan la lengua materna, tienen que hablar. No, ellos van a hablar, pero también hablan en castellano o en su otro idioma materno, entonces se va a dar nomás. El multilingüismo entonces es así dinámico, como la propia cultura que es también dinámica, ¿no? Ahora bien, pero aquí surge, dice, una cuestión. El multilingüismo es simétrico, dice. No todas las lenguas generan el mismo prestigio, ¿no? O sea, no, y puede ser que algunos sí, pero otros no. Multilingüismo de élite, por ejemplo, el inglés, francés, alemán, bueno, siempre están textos, vemos libros escritos en estos idiomas, ¿no es cierto? Y también podemos ver el multilingüismo migrante o indígena, que en muchos casos, y a eso hacíamos referencia, ¿no es cierto, colegas?, en los años anteriores, la colonización, ¿no es cierto? Entonces eran estigmatizados, así como era también la lengua y hasta las comidas, ¿no es cierto? Eso era, ¿no? Ahora, entonces el multilingüismo puede ser, dice, un capital cultural o ser también un marcador de marginalidad. Aún también esos aspectos existen en estos tiempos, ¿no es cierto?, en la actualidad. Ahora bien, nos habla de la alternancia de códigos. Ya, ahora sí, colegas, aquí ustedes lo van a distinguir, se van a acordar, a ver cómo hablan en nuestras comunidades.
Este autor Colin Becker, ya 2011, por eso les decía, 2000 adelante ya los estudios cambian, ya van a hablar sobre el multiplurilingüismo, pero desde una perspectiva dinámica, ya cambiante, constantemente, ¿no? Entonces van a hablar. Dice, la alternancia de códigos no es una mezcla incorrecta, sino una práctica estratégica, dice, ¿no? Es flexible, dice, es práctico el uso de varias lenguas. Los autores coinciden entonces que el multilingüismo es un tanto fenómeno personal como también colectivo. Lo es sin duda, porque desde tiempos, ¿no es cierto?, pasados, se ha dado siempre esto, ¿no? Pero que también nos vienen políticas públicas, lingüísticas, entonces ahí es cuando nos hemos podido dar cuenta a través de los estudios, de las investigaciones, ¿no? Tiene la capacidad de adaptarse en contextos diferentes y audiencias. Y aquí otra pregunta epistemológica nos dice, entonces, ¿la alternancia de códigos demuestra deficiencia o competencia ampliada? Nos pregunta, estimados colegas. A ver, un poquito para poder interactuar, estimados colegas. Ustedes han visto personas que hablan, digamos, que alternan, ¿no? De repente hablan en castellano algunas palabras y también cambian al quechua o al aymara, ¿no es cierto? En la región de los aymaras, al aymara, ¿no? Y también lo dicen lo mismo, pero en aymara. Colegas, ¿han visto esos casos? En las comunidades sobre todo. En las comunidades sobre todo han visto esos casos de que pareciera que están alternando, ¿no? Pero que así se entiende. Del otro lado, la otra persona también le responde de la misma forma. Entonces aquí nosotros podemos decir que es, no, pero está mal, no deberían hablar así, deberían hablar solamente pues aymara, ¿no es cierto? O solamente castellano, pero no, ¿ya? Hablan así las personas. Han debido ver, escuchar ustedes. También aquí en esta pregunta epistemológica esta pregunta desafía pues la ideología del monolingüismo normativo. Cuando decimos, no pues, eso es lo que le estoy diciendo en este momento, ¿no? Bueno, deberían hablar una sola lengua, pero bien, ¿no es cierto? Y, o sea, lengua materna, pero correctamente, ¿no es cierto? Y no mezclar, no ir alternando, ¿no es cierto? Eso es lo que se dice. Pero sin embargo, no, se da, no. Ahora, eso es lo que les decía, colegas. Eso, por favor, en minutos más vamos a revisar en en nuestro diario vivir cómo las personas, los grupos sociales van a hablar con esa alternancia de códigos. ¿Ya? Ahora bien, el tiempo va a pasar, por lo tanto vamos a terminar ya esto del plurilingüismo. Ya, plurilingüismo es el siguiente, el último tema que hay que desarrollar, el plurilingüismo. Ya. Aquí decíamos, y siempre los conceptos eran de esa manera, la coexistencia de dos o más lenguas en un mismo territorio y comunidad. Así era. Los autores, como les decía, son de 2000 adelante y es este autor que se dedican estos, son especialistas en estudiar las lenguas. Entonces, hacen estudios. El Biram, por ejemplo, del 2007 define el plurilingüismo como la capacidad de una hablante para emplear diferentes lenguas según las necesidades de la comunicación en situaciones sociales diferentes, ¿no? Entonces, otra vez, va a ser la integración dinámica de todas las lenguas. ¿Ya? La integración. Aquí ya en el plurilingüismo ya es la integración. Hay una integración de las lenguas. No requiere el dominio homogéneo de las lenguas, dice. No siempre requiere el dominio total, pero sí, pues,
hablan. Por eso les decía, es importante observar lo que va pasando en nuestro quehacer educativo, reuniones de la comunidad, etcétera. Es importante, porque ahí lo vamos a observar. Dice, sino que adapta utilizando distintas lenguas según el contexto, ¿no? Y desde la antropología lingüística, ya dijimos, y lo dice la antropología, la cultura es dinámica, es cambiante. La lengua, como transmisor de la cultura, también es cambiante, evoluciona con el tiempo, ¿ya? Donde la habilidad del hablante, varias lenguas, se va a ajustar a lo largo de la vida. Pero aquí viene un caso interesante, estimados colegas. Si bien la lengua es dinámica, va cambiando por otros factores, por factores externos e internos también, ¿no? Entonces, eso de hecho, la cultura es dinámica, las lenguas también son dinámicas, ¿no? Ahora, por último, Candelier del 2008 también considera el plurilingüismo como un fenómeno donde las personas, aparte de conocer varias lenguas, las utilizan en situaciones específicas. ¿Ya? La lengua materna, como también otras lenguas, es una habilidad lingüística finalmente, interactuar de manera efectiva entre las diferentes culturas. Entonces, según los autores, nosotros podemos decir que el plurilingüismo es un concepto dinámico hasta ahora. Va evolucionando, va cambiando también, ¿no? Y es funcional, por lo tanto, pues es útil, ¿no? Que permite a las personas, dice, utilizar, combinar idiomas para ajustarse en diferentes realidades sociales, para adaptarse también. Aquí también nos viene una controversia, estimados colegas, por favor, no se me van a ir. El plurilingüismo cuestiona además la idea de la lengua pura, ¿ya? Y rechaza a los préstamos lingüísticos. La idea de la lengua pura es lo que decía, ¿no es cierto? ¿Por qué no hablar mejor idioma nativo, pero bien correctamente, ¿no? O si no, la lengua española, pero también correctamente. Eso tendría que ser, ¿no? Y no ir alternando, ya, no ir alternando, porque pareciera que se ve ya pues, ya no es el aymara o el quechua, ya no es pues, digamos, original, digamos, no está hablada correctamente, ¿no? Rechazo a los préstamos lingüísticos. Ahora, ¿qué es un préstamo lingüístico? De repente estamos hablando en quechua y no recordamos el significado, la palabra en sí en quechua y nos prestamos del castellano. Ya al respecto les voy a mencionar esto del Emo Valeriano 2003, un lingüista antropólogo. Hacía un estudio bien interesante, decía, haciendo referencia, por ejemplo, a los meses del año. En aymara tendría que ser Huipipaxi, tendría que ser el invierno. Pero sin embargo, en el hablar cotidiano lo van a hablar como invierno directamente, ¿no? El aymara hablante va a hacer referencia a invierno, ¿ya? Y no va a decir Huipipaxi, el mes del frío quiere decir esto, ¿no? Así sucesivamente van a hablar. Por ejemplo, cuando va a hacer referencia al mes de noviembre, va a decir Autipaxi, Amaya. Entonces, noviembre es eso. Quiere decir ese mes es un mes seco en la parte andina, ¿no es cierto? Un poco de los valles también. Y Amaya es el muerto, entonces es el mes de muerto, ¿no? Y así sucesivamente hay varias palabras, ¿no? Pero que sin embargo, pues nosotros los hablantes ya no nos acordamos y vamos prestándonos del castellano y vamos integrando, ¿ya? Vamos integrando al aymara y lo hablamos así.
Por eso es tan, pero tan dinámico el ser humano o los hablantes son los que van a ir, digamos, desarrollando, eh, no sé, pues una hibridación o algo, otro fenómeno, pero que el tema es que se entienden, ¿no es cierto? Eso es lo que va a ir pasando. Ahora, epistemológicamente implica, dice, entonces estamos superando ese monolingüismo. Antiguamente en Bolivia, por ejemplo, la lengua oficial ha sido el castellano, ¿no es cierto? Entonces, ahora pues estamos superando, ya no existe ese monolingüismo, sino más bien en este plurilingüismo, pues vamos también hablando, pero de acuerdo a los contextos sociales, a los espacios, vamos a ir hablando, pues eh, tal vez otros dirán que estamos mezclando, nos estamos prestando, pero el tema es que se entienden. ¿No? El tema es que nos entendemos. ¿No? Pensar el lenguaje como el red dinámico, por lo tanto, es importante. ¿Ya? Pues bien. Ya, ahora bien, competencia parcial o estratégica, dice. Alguien parece que se atrasó y está llegando. A ver, un momentito, por favor. Mm. Sí, a algún colega, por favor, solo por ahora vamos a permitir, por favor, en la siguiente, estimados colegas, tratemos de no atrasarnos, estimadísimos colegas. Bueno, ya, a ver. Ya. Ahora bien, colegas, eso es el asunto, estimados colegas, por eso vale no atrasarnos, ¿ya? Así nos distraemos un poco y podemos perder el hilo del análisis, ¿ya? Competencia parcial y estratégica. En este punto, estimados colegas, nos habla desde un enfoque plurilingüe que dice no se requiere dominio perfecto. Sí hemos visto eso. Se reconoce competencia parcial, ¿sí? No saber hablar perfecto, bueno, pero nos entendemos. Se legitima entonces la movilización estratégica, ¿no es cierto? Ya. Ahora bien, aquí nosotros tenemos que siempre preguntarnos, no solamente hacer una narración y todo y ver los autores, no, sino tenemos que preguntarnos siempre, ¿no? El plurilingüismo es una descripción empírica o un proyecto político pedagógico. Colegas, ¿qué creen ustedes? Este plurilingüismo es una descripción empírica, o sea, cuando decimos descripción empírica estamos haciendo referencia a la realidad de nuestras sociedades, a eso hacemos referencia. Es práctico o es un proyecto político, pedagógico, también lo ha sido, lo es en nuestro contexto, pero más que eso es una cuestión práctica, es una realidad, ¿no? Aquí se abre una línea de discusión, además, plurilingüismo como paradigma alternativo a la nación monolingüe, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros decimos, habemos, en Bolivia, por ejemplo, habemos varias lenguas, solamente se mencionan 36 nacionalidades con sus propias lenguas. Pero habemos mucho más y los demás que se están constituyendo, ¿no? Y entonces decimos nosotros, existimos también otras lenguas, ¿no es cierto?
Eso también se da frente a ese paradigma alternativo. Ya, eso. Entonces, es bien importante esto de analizar eh, el, el tema del plurilingüismo. ¿No? Y siempre preguntarnos aspectos importantes, por ejemplo, esto de lo práctico que es, o sea, en la práctica es una cosa y en lo ideológico, en el pensamiento, en las políticas, proyectos políticos es diferente, ¿no? O sea, políticas públicas en los que nosotros estamos hablando de, por ejemplo, proteger las lenguas, ¿no es cierto? Y pues promover y todo como nos dice la Constitución Política del Estado, pero en la práctica es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí los vamos a ejemplificar en la vida cotidiana, ¿no es cierto? En las comunidades, los hablantes combinan, pues es lo que les decía, ¿no? Castellano con estructura aymara. O sea, una cosa es pensar en castellano y otra cosa es hablar pensando en aymara. Eso nos pasa. O pensando en quechua, hablamos el castellano, ¿no? Entonces ahí eso es claramente, ¿no? Eso se puede observar también. En los léxicos aymaras también nos prestamos, ya lo hemos dicho. Recursos, entonces, es recursos discursivos, híbridos, podemos llamarlo a eso. Ejemplo, aquí es bien interesante, eso se ve en las comunidades, yo ya lo he escuchado. Ya pues, Gila en Aymara es hermano, entonces hay Gilata y lo dicen, ¿no? Y eso lo pueden escuchar en canchas deportivas, en unas reuniones, cuando quieren abordar alguna actividad, ¿no es cierto? Vamos rápido nomás, por ejemplo, ¿no? Así cosas. No, entonces esos aspectos, hermanos, es decir, los hermanos o los hermanos de las áreas rurales, pues es normal hablar eso, ¿no? ¿No? Aquí no hay ninguna alternancia rígida, entonces, no es rígido, se trata de una integración estructural del habla. Habla en castellano y en lengua materna también la misma frase, ¿no? Y se va dando, ¿no es cierto? Entonces, ahora, pero aquí tenemos que diferenciar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Hemos hablado ya hemos llegado a la alternancia incluso. Hemos dicho que había sido pues dinámica la lengua, por lo tanto, pues la gente según contexto ya habla, los hablantes se comunican, ¿no? De acuerdo al espacio, ámbitos, contextos sociales, ellos se hablan, no hay problema. Lo importante es que se comunican, ese es el punto, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? En el multilingüismo habíamos dicho que es coexistencia de lenguas. En el plurilingüismo ya había existido esa integración de lenguas. Hay un repertorio de lenguas. En el multilingüismo el enfoque es social, ¿ya? En el plurilingüismo es individuo, ¿ya? Las lenguas separadas, es decir, decíamos ya país multilingüe Bolivia, ya cada cultura con su lengua, y éramos separados. Aquí en el pluri ya estamos interrelacionados. ¿Ya? Aunque les digo, colegas, estas interrelaciones lingüísticas se habían dado siempre desde tiempos pasados, porque el ser humano migraba, hacía una migración, hacía un intercambio de productos y todo. Tal es así que la arqueología nos demuestra eso, cómo aparecen en Centroamérica las gramíneas de quinoa, que son
propios de la región andina y que aparecen en vasijas en, en Centroamérica. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es que la migración, los viajes, las navegaciones, pues hacían estas culturas antiguas, ¿no? Prehispánicas sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, había esa interrelación, ¿no? Ahora, en el multilingüismo dice la alternancia rígida, pero en el pluri ya esa alternancia es muy flexible y además se adapta, ¿no? Y ya, en el multilingüismo el manejo de idiomas es, como les dije, rígido, ¿no? Y en cambio en el pluri va a ser pensar en diferentes idiomas y hablar, ¿no es cierto? Entonces, aquí, estimados colegas, no podemos quedarnos nosotros con lo que nos dicen los autores. Ya, además, los autores que hemos visto del, son pues de otras realidades, ¿ya? Y nosotros tenemos que eh, preguntarnos y podemos investigar un poco más. Ya, alguien está, a ver, disculpen, estimados colegas, a ver, alguien, solo por ahora, por favor, solo por ahora vamos a dejar entrar. Un colega está tratando de entrar, a ver, aunque ya estamos acabando, Licenciada, estimados perdón, colegas. licenciado, perdón, es Sí, el profe Isaac que no puede ingresar y está solicitando por el grupo del WhatsApp en poderse incorporar. sí, ahí está, ya entró, ya entró, ya está, ya. Pues bien, le decíamos que no podemos quedarnos nomás en términos de poder analizar los conceptos, las realidades con respecto a estos de la plurilingüismo, diversidades lingüísticas, ¿no es cierto? Multilingüismo, no, no podemos quedarnos, sino tenemos que proyectar también líneas de investigación que podemos proponer en este caso. Por ejemplo, la diversidad lingüística y políticas de reconocimiento, ¿no es cierto? En nuestro contexto aún falta la comprensión, ya, de la comprensión en primer lugar, ¿no? Comprensión, a comprender, a ver qué es una diversidad lingüística, cultural y políticas de reconocimiento. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, podemos analizar, investigar, ¿no es cierto? Y desde necesidades internas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Ustedes están viendo las realidades en sus contextos eh, sociales, educativas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las necesidades internas? ¿No? Entonces podemos investigar. Líneas de investigaciones siempre salen a partir de esos conceptos, esas investigaciones, y, ¿no es cierto?, que nos van a dar más luces y podemos investigar. El multilingüismo, por ejemplo, y desigualdad estructural, lo propio, ya podemos estudiarlo, pero en nuestro contexto social, cultural. Plurilingüismo, transformación curricular. ¿Recuerdan, colegas? Ustedes tenían, no, años, a ver, esto era 2018, sí, 18, 19. Se hablaba acerca de currículo regionalizado. ¿Recuerdan? Van a comentar, por favor, porque esas experiencias tuvieron. Y tenía texto base, ya había un texto base, o sea, currículo base, y después ustedes tenían que eh, plantear una currícula regionalizado, ¿no es cierto, colegas? Eso pasaba, ¿no? Y después, a ver un momentito, vamos a dejar entrar, pero por favor no se atrasen, ya estamos acabando. A ver, ¿quién es? ¿No?
¿No? ¿No hay nadie? Ya. Bueno, colegas, para terminar, decíamos que es importante dar líneas de investigación, ¿ya? Entonces, aquí les decía sobre el currículo, ¿no? Había un currículo texto base o currícula base y ustedes planteaban currículas regionalizados, ¿ya? Luego, ideologías lingüísticas en contextos educativos, por ejemplo. Eso también es interesante poder, ahí está, colega Lidia Alcón, estimada colega Lidia, ya estamos acabando, se atrasó, ya. Bueno, les decía, colegas, para terminar, que ideologías lingüísticas en contextos educativos, por ejemplo, es interesante, ¿no? Investigar cómo, por ejemplo, hay, está bien, aquí nomás, no sé si se puede ver todavía, ya ver cómo hay idiomas que ya no se practican en las familias. ¿Ya? Y como no se practican en las familias, ya no se practican en el ámbito colectivo tampoco, ¿no? Entonces dice, hay una obra al respecto que también como bibliografía complementaria hemos mencionado, En mí muere el quechua, de Inga Sichra, ¿no? Por ejemplo, esta autora pues ha mencionado, ¿de qué se trata? Se trataba de que ya mis hijos ya no van a hablar el quechua, solamente el castellano, ¿no? Así era. Entonces, otro, por ejemplo, la revitalización de las lenguas, ¿no? Esos son temas eh, que también se pueden seguir investigando. Se pueden investigar para poder complementar. Y a colegas, a ver si tengo algunas diapositivas más, a ver, para ver ya terminar esto, estimados colegas. Ya. A ver, colegas, ahora sí, aquí vamos a aportar varios puntos. Ya. A ver, colegas, a ver, por favor, sus intervenciones, sus aportes, sobre todo. Son aportes, estimados colegas, es importante. ¿Por qué? Porque nos ayudan a analizar, ver lo que nos dicen los autores, es que está pasando también en nuestro contexto o es que ellos nos traen datos, ¿no es cierto?, resultados de otras investigaciones, de otros contextos. Eso, estimados colegas. A ver, el joven, esta pregunta, a ver, el joven que mezcla aymara y castellano, según nosotros, ¿habla mal o está demostrando una competencia plurilingüe? ¿Qué opinan, estimados colegas? A ver, y la otra pregunta, ¿la escuela boliviana promueve plurilingüismo o todavía se enseña lenguas separadas? No, nosotros en el ámbito de la educación, colegas, hemos trabajado bastante en esto de promover las lenguas, ¿no es cierto? Y cuáles han sido los resultados, ¿no? El castellano tiene más prestigio, cómo reproducimos ese prestigio, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede hablar de justicia lingüística en Bolivia? No. Son varias preguntas. Una de las preguntas, esta es la primera pregunta, a ver, estimados colegas, ¿qué dirían? ¿Cuál sería lo que han visto, lo que opinan? ¿Qué idea tenemos al respecto, estimados colegas? A ver, vamos anotando, vale, es decir, los aportes, estimados colegas. Aquí está. Ya. A ver, colega Denise Valderrama,
¿Ha visto usted un caso así que personas o jóvenes que estén, digamos, hablando esa alternancia, esa dinámica lingüística, ¿no es cierto?, en el ámbito de la educación entre los compañeros? ¿Ha visto usted, colega, en su ámbito educativo? Buenas noches, Buenas doctora. noches. Buenas noches, profesor Valderrama. ¿Cómo está? Buenas noches. Por favor, su aporte. Arturo Mamani. Ah, Doctora. perdón. Respecto a lo que hablaba, si un joven mezcla aymara y castellano, si habla mal o está demostrando competencia plurilingüe. Este sincretismo para mí es una competencia plurilingüe, ¿ya? Porque en principio se comunica, ¿no? Se comunica y entonces es parte, es conocido, conocemos también como un modismo de repente del sector, ya del lugar donde esté. Ahora, por otro lado, mm, cuando hablamos de plurilingüismo, en los lugares concentrados no es, si bien se ha trabajado lo que es el plurilingüismo, pero en los lugares concentrados aún no se acepta. Ya recientemente nuestra primera autoridad, en este caso el director, llegó y se presentó en la lengua originaria y hasta los mismos colegas hay un cierto, no sé si es rechazo, ya, y entonces me parece que eso hay que seguir trabajando y entonces para mí que es una competencia plurilingüe, ¿ya? Y muchos, ¿no? O sea, manejamos de esa manera, o sea, con un modismo, o sea, con una mezcla con el castellano y el aymara. Sería mi aporte, doctora. Sí, muchas gracias, profesor Arturo. Ciertamente, esos son los aspectos que estamos viendo en nuestros contextos sociales, ¿no? Porque si bien hemos trabajado bastante, ¿no?, para poder superar y ah, ah, pues hablar, también valorar, ¿no es cierto?, promoción y dice, promover, dice, las lenguas maternas, dice nuestra constitución política del Estado, ¿no? Entonces, aún todavía estamos. Eso sí, por eso decíamos en una de estas, a ver, ¿no es cierto? Decíamos que sí hay, falta una aceptación, entonces no estamos aceptando, ¿no? Y tenemos que este, eh, comunicarnos en lengua castellana, ¿no es cierto? Esas cosas están pasando. A ver, otra experiencia, por favor, estimados colegas, a ver, ¿alguien más puede aportar? Vamos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Vamos anotando. Judith Salazar. Sí, está bien. Adelante, por favor, con su aporte. Muy bien, muchas gracias. Con relación a la primera pregunta, el hablar, en este caso, aymara o quechua y también castellano, me parece a mí personalmente que está bien, pero no solo por ello, sino porque ya desde el 2009 la Constitución Política reconoce, pues, ¿no?, de que nuestro país es un país con una sociedad plurilingüe, ¿no? Entonces hay estudiantes en el contexto donde yo trabajo, no en mayoría tal vez, en poca cantidad, porque nosotros estamos en lo que es el centro urbano, vienen, ¿no?, de tal vez provincias o algunas zonas que no están tan concentradas, entonces más que todo con idioma quechua. En algún momento tratan de mostrar esa competencia plurilingüe, pero lamentablemente son coartados, ¿no? Y hacen inclusive mofa de ellos y
no, pues no se respeta. Ya hemos visto también de que hay maneras tal vez de educar en las casas donde a los estudiantes, ¿no? Que son ya de centros urbanos concentrados, les prohíben, pareciera. Y no, tal vez no lo ven como algo que ya se debería de reconocer y practicar, ¿no? Entonces, lamentablemente hacen que ese estudiante ya solamente hable castellano, ¿no? Pero aquí tal vez lo que buscamos siempre es, como también somos profesores del área de sociales, de una u otra manera tratar de que eso que él conoce que en otro idioma se pueda practicar, ¿no? Haciéndole partícipe de algunas actividades y que vea también de que el poder hablar dos idiomas es realmente muy importante y muy constructivo dentro de la educación para ir reconociéndonos con la identidad que tenemos, ¿no? Entonces, es realmente muy importante, como usted decía en alguna parte, el idioma o la lengua es fundamental para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y el reconocer así realmente nuestra identidad. Gracias. Muchas gracias por su aporte, profesora Judith. Es cierto, ¿no? Que de hecho con los jóvenes yo creo que también ya eso, eh, algunos jóvenes toman de esa manera, pero los mismos jóvenes también son plurilingües en sus hogares, ¿no? Y pareciera que también en ámbitos más públicos ellos como que se mofan del otro, ¿no es verdad? También se dan esas cosas. Pero ahora, algo que usted dijo es muy cierto y es pues muy constructivo. Eh, eh, Hablar diferentes lenguas, ser plurilingüe, ¿no es cierto? Manejar una, otra, dos, tres lenguas, digamos, trilingüe una persona es muy productivo. Y es además, pues, enriquece, eso es verdad, porque a través, como dijimos, la lengua es transmisora de toda la cultura, por lo tanto, uno puede ampliarse los conocimientos, puede ampliar sus conocimientos y poder ser más preparado en la vida, ¿no es cierto? Entonces, estos jóvenes que no hablan o no quieren hablar su lengua materna, pues hay que decirles que es una habilidad saber y poder hablar otra lengua más. Eso no le hace o no le disminuye, no le afecta nada en su persona como un estudiante joven, como persona, incluso en su identidad, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera poder hablar y ser más plurilingüe, ¿no? Dominar el idioma materno, ¿no es cierto? Con todas sus palabras y sus significados, ¿no? Como les decía, por ejemplo, para hacer invierno hay una palabra en lengua quechua, ¿ya? Y no es necesario prestarnos, y más bien pues podemos de esa manera fomentar, promover, ¿no es cierto? Pero mucho también, estimados colegas, depende de los padres en las familias, desde los hogares. Así nomás, ¿ya? Ahora bien, a ver, otro aporte más, estimados colegas. Profesora, ¿puedo? Adelante, adelante, por Dice, favor. El Gracias, muy profesor, amable. ya, y después la Eh, profesora, por favor. Su nombre. Isaac Fernández Guzmán, profesora. Muy bien, ay, profesor. Adelante, adelante, profesor. Mil disculpas, profesora, por llegar muy tarde, porque el trabajito es lejos, a veces no concatena nuestro internet, lamentablemente. Dos, le agradezco por haber participado y por estar participando por segunda vez en la clase. Usted ha sido una de las primeras, ¿no es cierto?, de las docentes, Así fue, ¿verdad? así fue. Entonces, yo no me olvido de esa voz melodiosa que usted nos está indicando y ese conocimiento inmenso que tiene en cuanto a la materia. No soy lisonjero, simplemente digo la verdad, licenciada. No se preocupe, profesor. Adelante con su aporte. Muy bien. La constitución que nació el 2009 es una constitución nueva del país
en uno de los artículos indica que en esta Bolivia, que es nuestra patria, hay 36 culturas o 36 naciones, está con ese término, ¿no? Entonces, si son 36 naciones, son 36 culturas, 36 costumbres, ¿verdad? Y somos diversos por ese aspecto, ¿no? Somos diversos por ese aspecto. Y eso da lugar a que nosotros tengamos que practicar en qué lugar hemos nacido y en qué espacio geográfico hemos nacido. Entonces, en esa diversidad, pero aún así, en esa diversidad nos complementamos muchos. ¿En qué sentido? En las relaciones sociales nos complementamos también en cuanto a búsqueda de conocimientos, ¿no? Pero esa diversidad no queda ahí, sino que también va evolucionando, ¿no? Como el ser humano va evolucionando desde que nace hasta que muere. De igual manera, entonces, los jóvenes van evolucionando desde el lugar donde viven. Aquí aquí en Santa Cruz, por ejemplo, no hay esa posibilidad de algunos estudiantes de que puedan, por ejemplo, si son de Cochabamba o hablan el quechua, por ejemplo, esconden esa identidad, esconden. ¿Por qué? Porque está alrededor de gente cruceña, de jóvenes cruceños que son en algunos casos son discriminadores, ¿no? Trabajando nosotros con estudiantes de secundaria, ¿no? Discriminan. Entonces, para evitar esa discriminación, en algunos casos, los estudiantes esconden esa identidad real, la que tienen ellos y de la que han nacido. Yo, por ejemplo, a veces en el curso, yo soy nacido en Cochabamba. Desde mis 7 años vivo en Montero, pero hasta la fecha sigo siendo, aún así esté en la China, sigo siendo de cultura quechua, aunque esté en la China, ¿no? Y yo a veces hablo aquí a los estudiantes en el colegio, cuando ellos son conocidos ya los chicos, sé que son collas, o son de La Paz, de Potosí, les hablo en quechua algunos y no me responden. No me responden. ¿Por qué? Porque tienen ese temor de que algunos chicos o chicas discriminen, ¿verdad? Entonces, esa discriminación todavía sigue latente, a pesar de que existe una ley, ¿no es cierto?, la 045, pero aún así sigue latente porque no estamos todavía captando en su totalidad lo que es la cultura, el respeto a las personas. Entonces, esas situaciones se dan, por ejemplo, en mi colegio, donde hay otros que hablan, sí, hay otros sí que hablan, he visto, pero hablan en forma separada el guarayo. Entonces, habla el guarayo, pero no habla delante de nosotros, ¿no? Se va a un ladito, présteme. Entonces, yo le digo, ¿de qué cultura soy guarayo? Me dice, ya. Y mi familia me llama, me dice, y bueno, hablo con ellos. Está bien, porque según la cultura baraya, según ellos, solo cuando hablen entre ellos, solo pueden hablar directamente, no en castellano, sino en el idioma barayo. Eso es lo que me dijo él. Cuando nosotros estamos entre familias, solo hablamos en guarayo, no hablamos en castellano, porque eso está prohibido. Entonces no mezclan. Ahí no mezclan. Y eso es digno de respeto. ¿Por qué? Porque valoran donde están, ¿verdad? Desde su origen y tomando en cuenta su origen. ¿Ve? Entonces, lamentablemente, el idioma castellano, que no es nuestro, de nuestra originalidad, no es de nosotros, no es nuestro, viene del extranjero, tiene vigencia, ¿no? A nivel nacional, más vigencia que otras culturas, ¿no? Entonces, a muchos todavía nos cuesta, también me incluyo, a muchos nos cuesta todavía entender de que nuestra realidad tiene que primar por sobre todas las cosas, ¿no? Nuestra identidad, nuestro inicio de identidad, que en algunos casos no hay. E incluso en la misma universidad, cuando yo estaba estudiando en la universidad, y le hablé yo a un docente que era de Cochabamba, le hablé en quechua, y me dicen, oye, por favor, me dicen, no me hables en quechua. Así de desajenación tienen de su cultura, vergüenza de su cultura algunas personas. Y estamos hablando de un docente de la universidad.
Entonces, tendríamos que buscar de a poco, ¿no? A través del tiempo, que nuestra identidad es lo mejor, es nuestra verdadera realidad y desde ese punto de vista seguir mejorando, ¿no? Claro que tomando en cuenta la evolución, la dialéctica en la que está sometido el ser humano desde el hombre, desde el momento en que nace hasta que muere, ¿no? Pero no olvidar nuestras raíces. Eso es lo que nos dice también la filosofía, ¿no? Nuestro origen no puede ni debe cambiar. Gracias por escucharme, licenciada. Muchas gracias, profesor. Eso es cierto, ¿no? Cierto es lo que usted manifiesta. En diferentes ámbitos se dan esos casos. Y de repente, pues nos manda a un análisis más profundo cuando una persona, digamos, niega el origen, la lengua materna, ¿no es cierto? La lengua materna, tanto el quechua como el aymara, hablado con todas sus palabras y sus significados, es pues muy interesante y muy, hasta muy lindo, diríamos, ¿no? Así es, pero como la cultura es dinámica, o sea, va cambiando y la lengua también, entonces ahí vamos, como decían los autores, ¿no? Bueno, lo importante es comunicarnos, ¿no? Y los lingüistas también dicen eso, ¿no? Bueno, hay palabras que van desapareciendo y otras palabras que van integrando, dicen, ¿no? Entonces, como es dinámico, pero sin embargo, realmente es lamentable cuando uno ya no quiere hablar su propio idioma materno, ¿no? Eso nos pasa. Es una realidad también al respecto, ¿no? Eso es así, estimado colega, muy bien, gracias por su aporte. A ver, otros aportes más, todavía tenemos un poco más de tiempo, eh, colegas. Estaba la profesora. Bueno, Sí, sí, dice. sí, adelante, por favor, su nombre. Vamos a ir anotando. Ay, soy la profesora Jenny. Yo trabajo en el distrito de Guanuni. eh, Aquí en el distrito existe, pues, esto se remonta tal vez desde el neoliberalismo, Sí, licenciada, sí, cuando las autoridades nos imponen un idioma netamente castellano. Y ahí muchas de las personas tienen ese pensamiento de que si yo hablo quechua, me van a hacer a un lado, me van a discriminar. Inclusive en algunos lugares que se habla netamente el quechua, no les permiten, no vas a ir al colegio, pero no vas a hablar en tu idioma nativo, no vas a hablar en tu idioma, en tu lengua materna, ¿no? Y desde el hogar en algunos casos se va quitando esa esencia, ¿no? Y no se les va fomentando, porque les da vergüenza hablar el quechua, el aymara, les da vergüenza, entonces es desde un pensamiento, yo personalmente pienso que es desde el gobierno, cuando nos han dicho que solamente teníamos que hablar castellano. Posteriormente, con el otro gobierno se ha motivado ya a hablar la lengua materna, pero pocos son los jóvenes que en realidad aceptan esta realidad que tenemos de que si tú hablas dos idiomas, eres bilingüe. Si tú hablas tres, eres trilingüe, ¿no? Es más, yo pienso que es más por la vergüenza que tienen entre los jóvenes. Entre joven de joven les da más vergüenza, ¿no? Y no quieren hablar, lamentablemente no quieren hablar. Y la esencia mismo que nos han enseñado dentro de la sociedad, el racismo de, de las personas que hablan quechua y de las que no hablan, es un racismo, ¿no? Porque ya te empiezan, como dice el profe Isaac, ¿no? Que me ha antecedido, ya empiezan a hacerse la burla, a hacerles a un costado, a un lado. Entonces, es más es el pensamiento del joven que se avergüenza de su propio origen, licenciada. sí. Bueno, es una realidad más en diferentes regiones, en diferentes lugares. Son parecidas las experiencias, ¿no, colegas? Yo conocí lo que decía el profesor. Conocí una población en norte de La Paz, casi llegando a Polo, ¿no es cierto? Una comunidad grande de población bastante y que se llama Amarete, ¿ya? De habla quechua. Es así, ¿no? Allá
las personas, desde los niños hasta los adultos, en su población, en su comunidad, tienen que hablar solamente quechua. No hablan el castellano ni pueden mezclar. Así era. Así es, sigue siendo. Y también visten un solo color de pantalón, un solo color de saco y un solo color de igual los uncos que usan las mujeres lo usan así. Y en su comunidad no pueden cambiar de ropa. Viajan a La Paz, van a otras ciudades, también migran, se cambian allá, ¿no? En el lugar del destino, ellos cambian. Pero cuando vuelven al lugar de origen, otra vez visten su ropa, ¿no? Raras son esas poblaciones, muy raras son. Pero ya llegando al lugar del destino, o sea, saliendo de su comunidad a la ciudad o a otro departamento, ellos ya mezclan, ¿no es cierto? Eso lo hacen, ¿no? Pero en su comunidad está prohibido. Y igualmente la vestimenta. Son cosas muy raras, muy particulares. También se ven esos casos, ¿no? Ahora bien, a ver, unos aportes más, a ver, para ir anotando. Buenas noches, licenciada. Buenas Adelante, noches, su colega. nombre, por favor, profe. Bien, yo actualmente trabajo en la zona de los Valles Cruceños y Su nombre, colega. Lady Mendoza. Ya, muy bien, adelante, por favor. Bueno, quería comentarnos que, como usted decía, el currículum diversificado. Sí, 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 sí. eh, por, por territorio, a nosotros nos pertenece, bueno, nos encargaron de desarrollar el idioma guaraní. Pero ya, o sea, nosotros que vivimos en el contexto sabemos que la lengua que originaria que predomina es el quechua, ¿no? Entonces era un poco complicado hacer estas planificaciones en un idioma que no es escuchado en esta zona. Y bueno, tenía algún colega que comentaba, ¿no? Pucha, para nosotros lo de los valles es un poco más difícil, decía. Ya nosotros no somos árabes. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué somos árabes? Decía, no, es que nosotros somos árabes Camba, árabes Collar. Dice, no vamos a Santa Cruz, no dicen Collar. No vamos al occidente, no dicen Camba. Entonces, es un contexto complicado para trabajar esto de la lengua. Pero sí, el predominio de lengua originaria es el quechua, mayoritariamente en este espacio. Eso quería comentar, dice. Es otra realidad, colega, que nos comenta. Es otra realidad, pero igualmente tiene mucho que ver con la comunicación, con la lengua, ¿no? Entonces, pues así son las experiencias, ¿no? Y los autores y nuestra realidad no son diferentes. Pareciera que son épocas mundial, ¿no? Mundial. Como decíamos, la globalización, todo aquello, pues nos traen otros fenómenos, pero que también a nivel mundial se dan diferentes fenómenos, ¿no? Pero ahora, en el caso nuestro, tal vez hasta particular sería eso, porque hablábamos tanto en las gestiones pasadas, ¿no es cierto?, de la descolonización, y tal vez esos puntos no les ha llegado a las personas. Y más allá de eso, tal vez estudiar mucho más de nuestra identidad, pero desde una perspectiva del pensamiento, de nuestra filosofía, de decir soy yo y tengo mis propios valores, mi propia identidad, ¿no es cierto? A ese nivel, ¿no? Por eso, una vez más, les digo yo, mucho depende también desde los hogares, ¿no? Desde los hogares. Porque también los padres, pues, estamos muy preocupados de la cuestión económica, entonces dejamos nomás a los niños, a los jóvenes, a cargo de la educación, ¿no? Entonces, pues, estamos en esta situación también. Pero, sin embargo, siempre es bueno analizar
ver cómo se dan estos fenómenos sociales, ¿no? Por eso también en estudios, en programas de postgraduales nos van a mencionar siempre esto de la diversidad cultural, diversidad lingüística, ¿no es cierto? Esto del plurilingüismo y todo ello es importante ir analizando siempre y ir confrontando cuál es la situación nuestra en el quehacer del educativo, ¿no? A ver, antes de acabar, uno más, por favor, un aporte más. Buenas noches, doctora. Mi Adelante, por nombre es favor. Lina Solís y mi aporte al respecto es que sí, evidentemente se demuestra, ¿no?, dentro de lo que es nuestra sociedad una competencia plurilingüe por parte de algunas personas que vienen del área rural, aunque dentro de las unidades educativas no lo quieren demostrar por miedo por vergüenza muchas veces, no quieren demostrar las habilidades que ellos tienen en cuanto a su conocimiento al respecto de otra lengua. Yo pienso que esto es sobre todo por la estigmatización que se hace muchas veces por los medios de comunicación, ¿no? Por medio del Facebook, TikTok, hay mucha información que promueve, ¿no?, que sean bastantes racistas, se podría decir, discriminatorias, y es por esa razón, personalmente, para mí, que los estudiantes y las personas no quieren expresarse en su lengua materna y no se promueve esta situación desde el gobierno central. Pienso que más aún ha sido peor, aunque se estaba realizando un cambio, ahora se está nuevamente como un retroceso para mí. Pero así también, ¿no?, que dentro de las unidades educativas nosotros no realizamos, ¿no? O sea, no promovemos el plurilingüismo, es decir, que nosotros no enseñamos en las lenguas dentro de lo que es nuestro contexto, lo que usted nos estaba explicando durante esta sesión, mediante el currículum regionalizado. O sea, no se da de ninguna manera, por lo menos una pregunta, que, digamos, Imatasu Tiki, que es, bueno, yo soy de Cochabamba, estoy en el contexto de Cochabamba, de Quechua, pero no realizamos, digamos, una preguntita, por lo menos en el ámbito quechua, para que los estudiantes puedan desarrollar o promover el plurilingüismo. Entonces, más estamos castellanizando, ¿no? Y de descolonización, o sea, de ninguna manera se podría hablar porque más sigue, ¿no?, con el tema de promover o que sea tan legítimo la lengua castellana como primera lengua y la más importante, como dicen, ¿no?, como una lengua de prestigio. Es como más o menos el inglés, o sea que todos sí o sí tenemos que, si no entendemos, entonces no nos entendemos unos a otros. Ese es el aporte, doctora, que quería realizar. Así es. Muchas gracias por su aporte, estimada colega. Ciertamente son realidades, ¿no?, que nos pasan, que están ocurriendo en nuestras unidades educativas, donde mejor se puede observar en nuestros ámbitos educativos. Y también en algunos casos, pero bueno, ya no es nuestro ámbito, en algunas reuniones, asambleas y todo aquello, se dan también estos fenómenos, ¿no? Así es, estimados colegas, entonces miren, ya estamos a ver qué hora es. Ya. Eh, bueno, para terminar, colegas, les puedo decir que es importante leer esta primera parte, colegas, para poder continuar con la segunda semana, que va a ser el tema de bien interesante este módulo, colegas. Entonces, vayamos leyendo, por favor. Y si tenemos más textos de complementarios, también es importante, ¿ya?
A ver, esto para la siguiente, ¿ya? Para la siguiente, ¿dónde está? Ahí está. La siguiente es lengua, nación y nacionalismo. Esa va a ser la temática 2 que vamos a abordar en la siguiente semana, estimados colegas. Ya, entonces vamos acabando. Ahora veremos si nos da un casillero, una pestaña para poder tomar en cuenta la asistencia. En las gestiones anteriores teníamos una